El ya polémico gobierno de Dina Boluarte en Perú está definitivamente de cabeza, perdido. Ya no sabe qué hacer esta mujer, sobre todo porque los ciudadanos escogieron a Pedro Castillo, no a ella. Ella se robó la presidencia. Recordemos que prácticamente Pedro Castillo eliminó o pretendía eliminar a lo que eran los legisladores de Perú. Lanzó un comunicado en el cual se estaban realizando este tipo de cambios y la mayoría ni siquiera sabía qué iba a ocurrir, excepto su gente más cercana, los de su gabinete y Dina Boluarte, que era su segunda, prácticamente la vicepresidenta. ¿Qué ocurrió? Dina Boluarte renunció. Esto hay que recalcarlo. Dina renunció a su cargo de vicepresidenta porque Pedro Castillo estaba prácticamente eliminando estas figuras y de la noche a la mañana le hicieron un cierre. Pedro Castillo intentó, si bien no huir, por lo menos salvarse de lo que estaba ocurriendo, llamémoslo un mini golpe de estado, de aquellas personas que estaban en contra de las acciones que estaba haciendo Pedro Castillo en ese entonces, y Dina Boluarte casualmente resultó que no había renunciado, que siempre estuvo al lado de Pedro, pero que no tenía nada que ver con el asunto de eliminar estos poderes legislativos. ¿Qué ocurre? Encarcelan a Pedro Castillo, empieza todo su proceso y Dina Boluarte toma el control, cuando ya había renunciado. Y a pesar de todo el movimiento que hay en Perú, que rápidamente los ciudadanos se levantaron y empezaron a manifestarse en contra de Boluarte, porque ella no era la presidenta por la que se votó, quien arrasó en las elecciones prácticamente. Entonces se realizaron muchas manifestaciones, al día de hoy continúan algunas de estas mismas manifestaciones, pero Dina Boluarte ya se cansó. Vimos a muchas personas que fueron pues lastimadas, heridas por lo que serían las Fuerzas Armadas de Dina Boluarte, que según estaba en contra de militarizar a Perú como lo quería hacer Pedro Castillo, pero resultó peor. Esta mujer resultó peor porque empezó con los policías. Como no podían los policías contra los manifestantes, lanzó a los militares. Y aquí fue cuando incluso vidas de civiles se perdieron mientras se enfrentaban a los militares. Pero Dina Boluarte está tranquila. A Dina Boluarte no le importa cuántas vidas de los peruanos se pierdan siempre y cuando ella siga siendo la gobernadora, según iba a llamar. Cuando arrancó todo este conflicto, según iba a llamar a elecciones anticipadas, sobre todo porque pues ella no había sido electa como la presidenta, pero hasta la fecha no ha querido soltar el control. Llama al hecho de que se encuentran en un conflicto entre los ciudadanos y las autoridades y que por eso no se pueden llevar a cabo elecciones anticipadas. ¿Les suena eso? Iban a haber elecciones durante este verano, pero dice Zelensky que no. Como se encuentran en todo este asunto de la ley marcial por la guerra, no va a haber elecciones, sin contar con que eliminó completamente a todos los partidos de oposición, llamándolos un riesgo de seguridad nacional. O sea, cualquiera que se oponga a Zelensky prácticamente puede ser arrestado porque atenta contra la seguridad nacional del país. Elecciones reales, democráticas, no habrán en ese lugar. Y prácticamente por el mismo camino va Boluarte. Ya tomó esa idea de como tenemos aquí un pequeño conflicto, entonces podemos como tal postergar las elecciones en Perú. Y por si fuera poco, y aquí viene lo más importante, además de pelearse con el gobierno mexicano, Dina Boluarte acaba de autorizar el ingreso a su territorio, al territorio de Perú, de tropas de Estados Unidos. Militares estadounidenses van a entrar a Perú para realizar, y escuchen esta barbaridad, actividades de cooperación, de entrenamiento con las Fuerzas Armadas.
Además de eso, van a ayudar prácticamente con todo este asunto de los problemas que tiene Perú en materia de seguridad, con los enfrentamientos y todos los que están en contra de Boluarte, como parte de un supuesto acuerdo que será efectivo entre el 1 de junio y el 31 de diciembre. Mediante una resolución legislativa publicada este miércoles en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se precisó que harán distintas actividades de cooperación de entrenamiento con las Fuerzas Armadas asociadas con el Ejército Militar Internacional Resolute Sentinel 2023. Del 1 de junio hasta finales de agosto, entrarán al país andino con armas de guerra integrantes de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea, por sus siglas en inglés, las USAF, y de la Fuerza Espacial, la USSF, de Estados Unidos. Lima, Callao, Chiclayo, Pocusana, Talara y Piura son los lugares donde se formarán los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, así como la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra, entre otros más. Pero tenemos que tomar en cuenta que va a ingresar personal militar extranjero a Perú en distintas fechas, afortunadamente, pero en ningún caso excederá supuestamente la fecha límite del 29 de agosto para retirarse del territorio de la República del Perú. A ver, todos somos conscientes de lo que hace Estados Unidos cuando ingresa de forma militar a una nación. Lo vimos en Siria, en Afganistán, en lo que es todo este asunto del conflicto entre Ucrania y Rusia, cuando empezó a meter su armamento, si bien militares como tal no, pero sí por lo menos estas personas que se dedican a realizar trabajos especiales para los gobiernos, y en este caso Estados Unidos ya también está dentro de lo del asunto de Ucrania, además de Irak y todo lo demás que ha dejado devastada esa zona. Eso es lo que se espera para Perú. Porque el Congreso de Perú, este Congreso que Pedro Castillo quería eliminar, aprobó en la madrugada del viernes, en la madrugada, mientras nadie se daba cuenta, este proyecto de resolución que autorizaba el ingreso de las tropas militares de Estados Unidos. 70 votos a favor, 33 en contra, 4 abstenciones. Esta fue la elección del Pleno del Parlamento que avaló esta medida. Obviamente fue repudiada por las bancadas de la izquierda, pero lamentablemente, como estaban en contra de Pedro Castillo y apoyan las políticas de esta mujer, Boluarte, le están entregando a Estados Unidos en las manos. Y puede hacer Estados Unidos con Perú lo que quiera. Porque mientras van a utilizar este pretexto de 2 meses, casi 3 meses, para entrenar a los militares de Perú, pueden quedarse en esta zona. Pueden quedarse precisamente porque hay un conflicto, porque necesitan apoyar a Perú. Y lamentablemente los únicos que van a sufrir en esto son los ciudadanos. El intento del legislador peruano que entregó este proyecto, el secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, el legislador Alfredo Azurín, él fue el que entregó esta legislación, aseguró que la entrada del destacamento estadounidense no tiene como objetivo implementar alguna base militar extranjera en el territorio peruano y que no va a afectar la soberanía nacional. Al día de hoy, absolutamente nadie les cree, porque así es Estados Unidos. Poco a poco va metiendo sus garras, poco a poco va entrando en estas naciones y se va adueñando de todo. El pasado 31 de diciembre, el Ministerio de Defensa aclaró que no existe una sola base militar de los Estados Unidos en territorio peruano. Pero prácticamente Dina Boluarte acaba de regalarle Perú a Estados Unidos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.